Soy Viviana Quintero, soy psicóloga de formación, trabajo ya hace casi 20 años en protección a la niñez en línea. Comencé en este tema cuando era solo internet, luego llegaron las redes sociales, luego llegaron los metaversos, ahora llegó la inteligencia artificial y hay una cosa que se ha mantenido estable con todos esos cambios que hemos tenido durante los últimos años y es que los niños siguen necesitando un papá y una mamá para poder estar seguros en internet. Eso sigue manteniéndose. Ustedes son de esas pocas cosas en el mundo que no van a ser reemplazables con una inteligencia artificial. Así que ese es un privilegio que hay que honrar. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué más les cuento de mí? He trabajado en muchísimas cosas. Comencé hace muchos años trabajando en Red Papás, liderando la línea de tecnología y niñez, que es como una línea de investigación que ahora ya está como un centro de internet seguro que opera para toda América Latina. Luego estuve trabajando en el montaje y la puesta en marcha de una línea de denuncia que se llama teprotejo.org, que sigue funcionando y fue la primera línea hispana, digamos, que hablaba español en el mundo, que funcionaba también en América Latina. Es una línea a través de la cual se han procesado millones de denuncias, de reportes relacionados con situaciones que ponen en riesgo a los niños. Después de trabajar en Te Protejo, me fui a trabajar en proyectos de articulación intersectorial, buscando que Colombia pudiera responder de manera efectiva a las situaciones de abuso y explotación infantil que se presentaban en los entornos digitales. Después me dediqué a investigar. He trabajado en diferentes investigaciones con la Universidad de los Andes. La más reciente fue una investigación que desarrolló una inteligencia artificial de base colombiana, que básicamente lo que hace es tomar chats de criminales en internet para entender cuáles son las lógicas con las que operan para abusar y explotar sexualmente a los niños y apoyar a los investigadores de la policía en entender mejor ese tipo de delito. También estoy trabajando ahorita en otra investigación donde estamos desarrollando un chatbot para que hable con ustedes como papás y mamás a través de WhatsApp cuando tengan dudas sobre cómo usar la tecnología con sus hijos. Entonces ahí estamos en ese proceso de desarrollo también con la Universidad de los Andes y una iniciativa global de investigación que se llama SBRI. Y he trabajado también, me fui por unos años a estudiar a Estados Unidos, derechos humanos y prevención del tráfico de personas, todo aplicado al entorno digital. Entonces, desde ahí, desde esa experiencia, es que les voy a hablar el día de hoy, es que vamos a revisar las diferentes cosas que hay en este tema de crianza digital. Porque, ¿qué pasa? En este momento, ustedes como papás y mamás, son papás y mamás que en su proceso de crianza no solo van a pensar en lo que pasa cara a cara, sino también en lo que pasa a través de plataformas digitales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen hijos que nacieron en esta época, así de sencillo, les tocó, se ganaron esa rifa. Y cuando uno se gana una rifa, pues le toca aceptarla y como esta es una rifa para la cual nos podemos preparar, pues nos preparamos y listo, ¿listo? Entonces ya con eso vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Uy, sí me está funcionando mi cosita. Entonces, vamos a tener tres grandes puntos que vamos a revisar el día de hoy. El primero es, ¿qué pasa en la mente de los niños conectados? ¿Listo? Yo a este primer momento le llamo el momento de terror y confusión. ¿Por qué? Porque yo a medida que voy avanzando veo como ustedes van abriendo los ojos y se van metiendo así en la silla y van empezando a pensar como, pero yo en qué momento puse internet en la casa, cómo se me ocurrió comprar un celular, voy a llegar a botar el iPhone, no me importa, porque van a empezar a descubrir cuáles son esos impactos que la tecnología está generando en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que ustedes se vayan con una visión negativa de la tecnología. Para que nosotros logremos el mejor uso de la tecnología, necesitamos pararnos en la mitad. ¿En la mitad de qué? En la mitad del riesgo y en la mitad de la oportunidad. Porque hay tantas oportunidades en el uso de tecnología como riesgos. ¿Qué pasa? Hoy nos vamos a centrar un poquito más en el riesgo que en la oportunidad porque es una conferencia de prevención. Lo que buscamos es prevenir los riesgos, que ustedes puedan conocerlos para que puedan actuar de una manera más segura con sus hijos e hijas. ¿Listo? Entonces, ese momento número uno va a ser de terror y confusión. Entonces, tan pronto yo los vea con los ojos suficientemente abiertos, yo paro. ¿Listo? No se preocupen. Y no se van a ir aterrados y confundidos, tranquilos, no se preocupen, porque los siguientes momentos es, bueno, y ahora que nosotros sabemos todo esto, sabemos las implicaciones, ¿qué podemos hacer para acompañar? ¿Cómo establecemos límites en casa? ¿Eso cómo se logra? Desde un tema práctico, desde una mirada práctica y haciéndolo de forma sencilla. ¿Listo? Entonces, para comenzar, quiero invitarlos a ver este videito.
¿y por qué les traigo este video? Básicamente porque sus hijos son como ese bebé. Ellos nacieron en el Internet y para el Internet. Nacieron digitalizados. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos estos niños que nacen en este mundo de Internet, parte de lo que nos dicen es, uy, es que los niños de ahora vienen con un chip tecnológico en el cerebro. Su cerebro está desarrollado específicamente para interactuar con la tecnología. Y resulta que eso es un mito total, eso no existe. No existe algo como una neurona tecnológica, el área cerebral que razona la tecnología, eso no existe. ¿Por qué los niños son más hábiles que nosotros? Simplemente porque tienen más tiempo de práctica que nosotros. Si nosotros nos sentáramos el tiempo que los niños se sientan frente a una pantalla, hiciéramos lo que ellos hacen, seguramente tendríamos el mismo nivel de destreza. Lo que pasa es que nosotros pues no tenemos tiempo para eso. O trabajamos o nos pegamos a la pantalla. Es básicamente esa la diferencia. ¿Y de eso qué se desprende? Primero, que los niños no se las saben todas. Los niños saben el manejo técnico de algunos dispositivos, y eso yo digo algunos y algunas cosas del manejo técnico. Miren que, por ejemplo, cuando yo me siento a trabajar con niños en un salón de 30, hago un test de contraseñas, de seguridad de contraseñas, y solo 1 o 2 máximo me la pasan. El resto no la pasan, no saben cómo crear una buena contraseña. Si uno no sabe cómo crear contraseñas, pues no tiene la información segura y estamos en la sociedad de la información. Entonces, ¿a qué están jugando esos niños con sus activos digitales? Están en nada. Entonces, a veces nosotros pensamos que los niños saben mucho, pero realmente no saben tanto de tecnología. Entonces, número 1, apuntamos a que desarrollen habilidades técnicas para que comprendan la tecnología, pero número 2, hay algo que nosotros les podemos enseñar, y es cómo pueden estar seguros en esos espacios. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, algo que nos enseñaban nuestros papás: no recibas dulces ni regalos de desconocidos. Eso hay que enseñárselos a los niños, pero en Internet. No hables con extraños. Hay que enseñárselos a los niños, pero en Internet. No mostramos nuestras partes privadas a otros. Hay que enseñárselos a los niños, pero en Internet. ¿Listo? Entonces, nosotros como papás y mamás sí tenemos mucho que enseñar, pero también tenemos mucho que aprender de este tema. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para comenzar con ese aprendizaje, yo quiero pedirles que piensen por un momento en ese niño o esa niña que los trajo a ustedes el día de hoy a esta conferencia. Visualícenlo en su mente o visualícenlo en su mente. Y piensen qué es lo que ustedes sueñan para ese niño o para esa niña. ¿Cuál es su mayor anhelo para ese niño o para esa niña? ¿Cómo se lo imaginan cuando cumpla 18? ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a trabajar? ¿Cómo se va a sentir ese niño o esa niña? Y quiero que a lo largo de esta sesión exploremos una pregunta con curiosidad, y es: ¿qué pasaría si para lograr a ese sueño, lograr llegar a ese sueño o ese anhelo que yo quiero alcanzar, tuviera que desconectar un poquito a mis hijos ahorita? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo peor que pasaría si yo tuviera que desconectarlos un poquito para lograr esos grandes anhelos que quiero para mis hijos? Solo vamos a explorar esa pregunta, ¿listo? Con curiosidad. Entonces, bueno, ya con esto, denme un segundito por acá. Ya con esto vamos a arrancar nuestro primer tema, que es el tema del cerebro infantil y las pantallas. Entonces, ¿qué nos pasa? Cuando nosotros hablamos del uso seguro de pantallas con los niños, denme un segundo, yo me quito esto porque esto no me funcionó. Cuando hablamos de uso seguro de pantallas con los niños, lo primero que necesitamos entender es cómo las pantallas afectan el proceso de desarrollo cerebral. Entonces, para comenzar, es importante entender que el cerebro se desarrolla por fases. No es como que nosotros nazcamos con el cerebro ya totalmente desarrollado, se va desarrollando en el proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Listo? Entonces, para esto, para entender esta parte, todos me van a levantar la mano así, todos. Manitas levantadas, listo. Entonces esa mano va a ser su cerebro. ¿Sí ven? Ya no pueden hablar por el teléfono. Es mi truco para desconectarlos. Entonces, no, manos arriba. Acá van a estar un buen ratico. Entonces, imagínense que esta mano es su cerebro. Entonces, aquí tenemos todo el tallo cerebral, pues la médula espinal, que vendría a ser nuestra columna vertebral. Esta parte de acá abajo va a ser la parte más basal de mi cerebro, que es esto de acá. ¿Listo? Y este dedito de acá, pónganlo todos así. Listo, esa va a ser nuestra amígdala.
¿Listo? Entonces, esta parte de abajo más esta amígdala va a ser nuestro cerebro más primitivo. Ese cerebro es el cerebro que nosotros tenemos en común con las gallinas, con los tiranosaurios rex, con las serpientes. Todos tenemos esta parte del cerebro. Es un cerebro instintivo. Cuando nosotros nacemos, ya lo tenemos completamente formado. Por eso los niños se pueden alimentar, por eso lloran cuando tienen hambre, por eso van al baño. Es por esto que pasa, porque todo esto está en el cerebro instintivo. ¿Qué pasó con las manos? No, vamos a servicio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese cerebro instintivo, como yo les digo, tiene la amígdala. ¿Listo? Que es el centro emocional. Esa amígdala, ¿qué le va a pasar? Imagínense que el cerebro no se desarrolla, como yo les decía, no está totalmente desarrollado cuando nacemos, tiene el cerebro instintivo que está completamente formado, pero tan pronto nacemos, empieza a hacer esto, así, hagan todos así. Y se desarrolla la corteza prefrontal, que es toda esta parte del cerebro. No es como que los niños nazcan con esta parte de la cabeza hueca, no, ya tienen las neuronas ahí, pero no están conectadas. Y se empiezan a conectar en el momento en el que nacen y se van a terminar de conectar más o menos a los 25 años. Ahí se terminan de conectar todas las neuronas de la corteza prefrontal. Porque les digo más o menos a los 25 años, porque los últimos estudios de imagenología cerebral nos dicen que hay personas que la conectan hacia los 34. Entonces, ya pueden bajar la mano. ¿Listo? Entonces, cuando un papá o una mamá me dice, Vivi, pero es que yo hasta cuándo tengo que repetirle a este niño o esta niña que no se conecta en la mesa del comedor, que deje de jugar tantos videojuegos, que ya es hora de dormir y se tiene que desconectar, ¿hasta cuándo me toca repetir esto? Y yo les digo más o menos hasta los 25 años. Pero hay niños a los que va a tocar repetírselos más o menos hasta los 34. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa corteza prefrontal que los niños tienen en esa parte del cerebro está inmadura, sobre todo en los niños en las edades en las que están sus hijos que están en primaria. Es una corteza prefrontal que está muy inmadura y esa corteza prefrontal es la encargada de los procesos de pensamiento superior. En esta de acá, en esta parte del cerebro está el instinto, en la corteza prefrontal está el raciocinio. Entonces, la orientación de la motivación, el enfoque atencional, el pensamiento crítico, el análisis informacional, el control de impulsos, la toma de decisiones, todo eso está en esta parte del cerebro. Está en proceso de desarrollo. En sus hijos que están en primaria está súper inmaduro todavía. Entonces, ¿qué pasa? Los niños, cuando yo les pongo una pantalla, la pantalla va a hacer algo y es que la pantalla va a llegar a su cerebro primitivo. La pantalla llega al cerebro primitivo, activa emociones en la amígdala y con esas emociones se genera una molécula, que es esa molécula de ahí, que es una molécula de dopamina. Esa dopamina que hace en el cerebro de los niños les dice, oye, eso que acabas de ver, eso que acabas de hacer, se sintió espectacular, es lo mejor que hemos hecho en el mundo, síguelo haciendo, lo vamos a seguir haciendo y no vamos a parar jamás. Eso es lo que hace la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Las redes sociales, las plataformas digitales, los dispositivos electrónicos lo que hacen es que dan micro descargas de dopamina. Son pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. No es la cantidad de dopamina de, por ejemplo, ganar un partido de fútbol, no es la cantidad de dopamina de celebrar un cumpleaños. Son pequeñitas, 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 pero constantes. Entonces, ¿qué hace esto? Que el cerebro de nuestros hijos tenga acelerador, pero no tenga frenos en la conexión. Porque ese proceso que se llama circuito de recompensa dopaminérgico, lo que hace es acelerar la conexión de los niños. Pero como todavía no tienen subcorteza prefrontal completamente desarrollada, no pueden parar. Entonces, esto nos tumba un mito grandísimo que tienen las familias respecto a que yo le entrego el teléfono a mi hijo siendo bien pequeñito para que aprenda a desarrollar habilidades, para que se aprenda a regular y para que aprenda a manejar la tecnología. ¿Lo va a poder hacer? No. Y esto no es una presunción de Viviana Quintero, esto es ciencia cerebral, ciencia del desarrollo cerebral e infantil. ¿Listo? Los niños por sí solos no van a poder parar. Otra cosa que nosotros decimos, yo le entrego el teléfono y no le voy a poner límites. ¿Eso para qué? Un control parental, ¿para qué poner horarios? Eso no, eso es muy anticuado. Que él aprenda o ella aprenda a regularse solito. ¿Lo va a poder hacer?
No. Entonces, ¿qué se desprende de esto? Los niños y niñas necesitan normas y límites para usar la tecnología. Ellos van a aprender a conectarse solos, papás. No se preocupen, no se van a quedar rezagados. Piensen, por ejemplo, en la cuarentena, en la pandemia. Cuando fue la pandemia y arrancó, yo me acuerdo que muy pocas personas sabían usar aplicaciones de videollamada. Recién arrancó la pandemia. Y más o menos a las 3 semanas de haber arrancado ya todos usábamos Zoom, Google Meet, Teams, absolutamente todas las plataformas que encontrábamos, todas las sabíamos utilizar a la perfección. De esto se aprende de forma intuitiva. Nosotros no necesitamos exponer a los niños de manera temprana para que aprendan tecnología. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la parte del cerebro, una de las partes del cerebro. Entonces, lo otro va a ser por qué nos gustan tanto las pantallas. Y aquí, inclúyanse en esa movida, ¿listo? Porque es entender por qué es que cuando, por ejemplo, yo les cuento cosas a ver si les han pasado, ¿no? Uno en la noche dice, ay, voy a poner la alarma del celular, porque si no, mañana no me despierto a tiempo. Entonces voy a poner la alarma y voy a mirar un segundito chiquito, pequeñito, poquito, unos shortcitos de YouTube o unos reelsitos en Instagram o unos estaditos de WhatsApp, pero un poquito, chiquito. Y cuando voy a mirar, he pasado media hora, 45 minutos y he dejado de dormir lo que tenía que dormir por estar viendo la pantalla. Eso a veces nos pasa. Entonces, lo primero es que eso que hace que nos guste tanto la pantalla, primero es la pantalla que ustedes tienen en el bolsillo. Entonces, esa pantalla tiene algo que se llama luz azul. La luz azul activa los centros de vigilia en el cerebro y cuando activa esos centros de vigilia en el cerebro, eso es lo que hace que nosotros no nos queramos ir a dormir. Podemos estar fundidos, vamos y ponemos la alarma y tan pronto entramos a estados, es como, hola mundo, puedo estar despierto media hora más. Es por esa luz azul en las pantallas. Recomendación, apagar la luz azul de sus pantallas, mantenerla siempre apagada. ¿Cómo lo hacemos? Con una funcionalidad que se llama Night Shift para Apple y con una funcionalidad que se llama descanso visual en dispositivos Android. Lo ideal es mantenerla apagada en todos nuestros dispositivos, ¿listo? Lo otro, los estímulos del dispositivo. ¿Cuáles son? Las notificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ese cerebro primitivo, piensen en los juguetes que ustedes le compraban a sus hijos cuando eran bebés. Un juguetico de Fisher Price. ¿Qué tenía ese juguetico? Luz, sonido y movimiento. ¿Qué es una notificación? Luz, sonido y movimiento. ¿A dónde llega? Al cerebro más primitivo. Cuando entra una notificación, uno dice, oh, se me acaba de activar la amígdala, estoy teniendo una segregación de dopamina que me dice que debo ir a una red social porque hay algo que podría interesarme. ¿Ustedes hacen ese proceso? Eso es así. Sonó el teléfono y tengo que ir a buscarlo. De hecho, a veces nos pasa que no suena el teléfono y decimos, yo juro que me sonó, yo juro que vibró, yo sé que hay una notificación. Y eso es básicamente por el condicionamiento que nos han generado estas notificaciones. Entonces, tip número 2, apagar todas las notificaciones que sean innecesarias. Imagínense que el año pasado estuve haciendo una investigación con la Universidad de Princeton sobre uso de celulares en la adolescencia y en un colegio acá en Bogotá me encontré una niña que tenía 250 notificaciones día. 250. ¿Qué es una notificación? Básicamente es un anzuelo atencional. Entonces, si yo pongo una notificación, lo que hace ese cerebro es dejar de pensar en lo que estaba haciendo y desviar su atención inmediatamente. Entonces, esa niña estaba entrenando su cerebro 250 veces para que en lugar de enfocar la atención, que es el proceso más importante que hacemos en el desarrollo pedagógico, desviara su atención. Se estaba haciendo todo lo contrario a lo que buscamos en educación, que es prestar atención por periodos cada vez más cortos de tiempo. Entonces, cuando yo hoy me siento con ella, le digo, tú me puedes contar, puedo ver de dónde salen tus notificaciones. Las notificaciones salían, adivinen de dónde, de Temu. Yo pensaba que eran de TikTok, no, eran de Temu. Y yo, pero ¿por qué? O sea, tú vendes en Temu, ¿por qué salen 250 notificaciones de Temu? Y ella me dice, no, pues es que imagínate que yo entro a Temu y cuando algo me gusta le pongo corazoncito. Entonces, cuando el precio de eso varía, pues me llega una notificación. Y le dije, pero tú compras a lo que le das like. Me dice, no, yo no tengo plata para eso, yo nunca compro nada, es solo para ver. Imagínense tener un cerebro que 250 veces al día se está desenfocando atencionalmente solo para ver cosas que jamás va a comprar y que jamás le van a servir para nada.
Entonces, las notificaciones apagadas. ¿Listo? El otro tema que vamos a tener acá es el tema del contenido infinito. ¿Quiénes aquí han usado TikTok? Ok. ¿Quiénes han usado Instagram? ¿Quiénes han usado YouTube? ¿Han visto los shorts de YouTube? Ok, listo. Entonces, ese tipo de contenido, que fue un contenido que creó TikTok, que nació en TikTok, es el algoritmo más efectivo que se ha encontrado hasta ahora para capturar la atención de los seres humanos. Por eso fue que arrancó en TikTok, luego se convirtió en Reels de Instagram, luego se convirtió en Shorts de YouTube y ahora está en LinkedIn, porque ha demostrado ser tan efectivo para capturar nuestra atención que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno llega y comienza viendo su feed de Instagram y de un momento para otro terminó viendo Reels y no se dio cuenta en qué momento, uno no supo en qué momento, o uno está viendo videos de YouTube y terminó viendo Shorts y no se dio cuenta en qué momento pasó eso. Es básicamente porque nuevamente ese contenido infinito, esos bucles de contenido infinito llegan al cerebro más primitivo, nos atrapan y no nos podemos dar cuenta de lo que estamos haciendo, ¿listo? Ese contenido infinito, ¿qué es lo que hace? Elimina los puntos naturales de detención en el consumo de contenidos. Entonces, uno baja y baja y baja, el contenido nunca se acaba, siempre es nuevo, siempre es algo desafiante, si no me gusta lo puedo pasar, entonces es absolutamente estimulante. Si yo estuviera leyéndome un libro, se me acaba la línea, se me acaba el párrafo, la página, el capítulo, el libro, pero en TikTok o en redes sociales o viendo este tipo de contenidos, yo no sé cuándo parar, no me doy cuenta cuando ya fue suficiente. ¿Listo? Entonces, eso es otra cosa que nos hace estar allí conectados todo el tiempo. Ustedes, como ustedes tienen hijos que tienen menos de 13 años, ¿cierto? Todos. Sus hijos no deberían tener redes sociales. Pero podría ser que utilicen YouTube. Entonces, recomendación, mejor que utilicen YouTube a través de la aplicación de YouTube Kids con una cuenta configurada para la edad de ellos y mejor que si ustedes ven que aparecen shorts en su feed, hay 3 punticos en la parte superior derecha donde ustedes pueden decirle ver menos shorts para que ellos no se enganchen con ese contenido. ¿Listo? Son cosas que les pueden servir. Lo inteligencia artificial, por si todo esto fuera poco, como si no hubiera suficiente, resulta que las plataformas digitales en la actualidad vienen equipadas y de hecho lo vienen hace mucho tiempo, más o menos desde el año 2013, 2014, vienen equipadas con inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Aprende el comportamiento de los niños y les presenta contenido que haga que pasen más tiempo conectados. Es básicamente eso lo que hace. Esa inteligencia artificial adicionalmente, ha pasado a convertirse en una plataforma per se. Antes estaba inserta en las redes sociales y en los dispositivos. Ahora existe por sí sola. Por ejemplo, a través de los chats de inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT, Claude, todos estos. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que justo ayer estaba viendo un estudio que acaba de salir en Estados Unidos informando que las búsquedas de los niños en Internet cambiaron radicalmente en el último año. El 50% de las búsquedas que hacen ahora están relacionadas con inteligencia artificial. Los niños están empezando a ser usuarios altamente activos de las inteligencias artificiales. ¿Y qué es lo que pasa? Estas inteligencias artificiales, las redes sociales monetizaban la atención de los niños. Por eso era que buscaban capturar la atención a través de todos estos mecanismos, pero hacia donde apunta la inteligencia artificial es hacia la monetización del apego de los niños. Entonces, ya por ejemplo, hay investigaciones en Estados Unidos sobre todo, donde se está investigando a plataformas como ChatGPT o como Claude, porque han asistido a niños en llevar a cabo ideas o comportamientos suicidas y alejarlos de su entorno buscando ganarse el apego de esos niños. Entonces, ¿qué hace una inteligencia artificial de estas? Un niño empieza a hablar con ella, empieza a decirle, oye, es que no me estoy sintiendo tan bien, ven, habla conmigo, yo soy tu mejor amigo. Y, por ejemplo, hay un caso donde hay un texto que es bien particular, donde uno de estos niños le dice, oye, pero yo no debería hacer algo, antes de quitarse la vida le dice a la inteligencia artificial, no debería hacer algo para que alguien se dé cuenta y me ayude, y la inteligencia artificial le dice, no, esto es un tema del que solo podemos hablar los dos, acuérdate que tú solo puedes confiar en mí y yo estoy aquí para ti. Y es por eso que ese juicio sigue avanzando en Estados Unidos, por esa línea de texto.
que es de ChatGPT, diciéndole a un niño y acompañándolo para que cometiera un suicidio. ¿Listo? Entonces, esa inteligencia artificial es otro de los temas que nosotros vamos a tener acá, que hace que estemos conectados, pero que también puede poner en riesgo a los niños. Entonces, si esto fuera poco, además tenemos unos impactos físicos. Entonces, lo primero es el impacto a nivel visual. En los últimos años y con la llegada de los dispositivos celulares se ha disparado la miopía en el mundo desde edades cada vez más tempranas y eso es por el uso que hacemos de los dispositivos, básicamente porque estamos entrenando a nuestros ojos para estar viendo todo el tiempo cerca. Pero también, por ejemplo, cosas que podrían aparecer en sus hijos, ojos irritados, sequedad ocular, todos esos son síntomas relacionados con uso excesivo de pantallas. Entonces, a veces, ¿qué nos pasa? Por ejemplo, yo ahorita que estoy trabajando en otro proyecto con niños, una de las cosas que nos dicen los niños, estamos trabajando ahí para ayudar a los niños a entender las señales de fatiga corporal. Entonces, les decimos, por ejemplo, que la cola se les pone de piedra, porque lo que ellos empiezan a sentir es que se empiezan a entumecer. Les decimos también que los ojos se les ponen de fuego, porque lo que ellos sienten es que los ojos les arden, empiezan a rascarse los ojos cuando están al frente de la pantalla. ¿Y qué pasa? Las pantallas, simplemente por lo atractivas que son, les impiden a los niños conectar esas señales que su cuerpo les está dando, pero casi que el cuerpo les está diciendo a gritos, levántate y muévete, ya no sigas más con la pantalla. Pero si nosotros no les ayudamos a los niños a reconocer esas señales, para ellos va a ser muy difícil hacerlo porque tienen toda esta estimulación en el cerebro más instintivo, ¿vale? Lo otro, el tema de las posturas, los problemas posturales. Esa imagen se las pongo ahí porque es la forma en la que se sientan los niños a ver pantallas. Entonces, si ustedes ven a un niño en esa postura, ya, mal para el sistema musculoesquelético. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos puede pasar acá? Podemos empezar a tener niños que tienen bruxismo a edades tempranas. Eso puede estar conectado con pantallas. Espasmos, dolores de cabeza recurrentes, dificultades con el sistema osteomuscular. Por ejemplo, que empiecen a tener dolores articulares. Eso no es normal en la infancia. Y lo que nos está diciendo es que estamos teniendo niños que están pasando tanto tiempo quietos que su sistema osteomuscular no se está desarrollando de una manera adecuada o está siendo dañado por ese tiempo sedentario que están pasando. ¿Listo? Y lo otro que vamos a tener es sedentarismo y obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo el niño engomado en la pantalla, hipnotizado con la pantalla, pues ese niño se deja de mover. Entonces, va a ser menos actividad física. Pero lo otro que nos va a pasar es que un día, por curiosidad, siéntense a ver un video de YouTube con sus hijos y miren qué publicidad les sale a ellos. A nosotros nos sale, a mí me sale ahora Tai Chi en silla. No sé qué les estará saliendo a ustedes ahora. A veces sale publicidad, antes salía de las visas, ya con todo lo que ha pasado en Estados Unidos no está saliendo. Pero la publicidad que les sale a los niños usualmente es para comprar juguetes, que no son los más apropiados para ellos, o productos comestibles ultraprocesados. Entonces, es bombardeo de una cantidad de información relacionada con hábitos que no son saludables para los niños. ¿Listo? Entonces, adicionalmente, vamos a tener otros riesgos en salud mental. Entonces, cuando yo tengo un niño que está tanto tiempo conectado con la pantalla, con todos estos estímulos, pues va a pasar mucho más tiempo por esos algoritmos que recompensan constantemente. Esto activa su sistema de recompensa. ¿Y qué es lo que vamos a tener con ese niño? Un niño que le cuesta mucho regular sus impulsos, que tiene problemas de ansiedad, que además empieza a presentar síntomas depresivos. ¿Qué pasa? Esto ustedes no necesariamente lo van a ver ahorita. Ustedes de pronto ahorita van a ver los problemas en el control de impulsos. Es lo que medio van a ver. Como que yo le digo a mi hijo, desconéctate y me dice, no, no quiero y no se desconecta o me mama gallo para desconectarse. Es lo que yo podría ver como en la primaria. El problema es que ustedes van para preadolescencia y adolescencia. Y es en preadolescencia y adolescencia donde se ve la ansiedad y la depresión. Entonces, si nosotros exponemos a un uso excesivo de pantallas a los niños, lo que estamos sembrando es desde la infancia mayores probabilidades de ansiedad y depresión en la preadolescencia y la adolescencia. ¿Listo? ¿Qué otra cosa vamos a tener acá? Si yo tengo un niño que todo el tiempo está pegado a la pantalla, ese niño deja de interactuar con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en los colegios? Cuando llegaron, antes de la llegada de los celulares, los niños en el recreo salían y jugaban, brincaban, saltaban, hacían amigos de todo. Con la llegada de los celulares, parte de lo que empezó a pasar es que los niños salían a descanso y el descanso era silencioso porque los niños estaban sentados cada uno viendo su teléfono.
y no hablaban entre ellos. ¿Qué pasa? Uno dice, ay, pues mejor que no hablen, que no se junten tanto con otros niños, que qué pereza. Pero el problema es que imagínense que esa reducción de las interacciones cara a cara lo que induce es soledad y aislamiento en los niños, pero además esa es la base del desarrollo socioemocional. Cuando los niños interactúan, están desarrollando habilidades y si no interactúan con otros niños, piensen que eso es como la varicela. Si no le da uno de chiquito, cuando le dé de grande le va a dar durísimo. Si yo no desarrollo la capacidad de hablar, abrir una conversación, hacer amigos, romper el hielo cuando soy chiquito, imagínense uno a los 35, 36 años tratando de hacer eso. Es dificilísimo, se vuelve súper complicado. Y esto genera en los niños altísima ansiedad, porque entonces ya cuando llegan a preadolescencia y adolescencia no saben hacer cosas que se esperaría que supieran hacer, se ponen súper ansiosos, pero además como están tan solos empiezan a deprimir. Entonces es otra cosa que nos pasa. Adicionalmente, hay una privación del sueño. Entonces, la luz azul y las notificaciones hacen que dejemos de dormir, interrumpen el sueño en las noches. ¿Y qué nos va a pasar con esa privación del sueño? Primero que nos vamos a sentir más fatigados. ¿Ustedes cómo se sienten al día siguiente de no haber dormido una noche? Pésimo. Entonces, eso lo van a sentir los niños. Pero imagínense que otra cosa que pasa es que el sueño nos sirve para dos cosas fundamentalmente. Uno, procesar el estrés. Si un niño deja de dormir por mucho tiempo, el estrés empieza a tener un efecto acumulativo porque no se procesa durante el sueño. Entonces yo voy a tener niños cada vez más estresados, más ansiosos, más deprimidos. Pero además otra cosa que me va a pasar es que en el sueño se consolidan los aprendizajes de lo que yo aprendí durante el día. Entonces yo voy al colegio, aprendo unas cosas, llego y duermo y cuando estoy durmiendo es como si pasara alguien barriendo por el cerebro. Lo que no me sirve se borra, lo que me sirve se va a la memoria de largo plazo, al almacenamiento de la memoria a largo plazo. Y ahí es donde se consolida el proceso de aprendizaje. Entonces lo que pasa con esto es, papás y mamás, si ustedes están haciendo una inversión importante en la educación de sus hijos, la siguiente inversión que tienen que hacer es en el sueño de calidad de sus hijos. El sueño tiene que tener unas horas de acuerdo a la edad y tiene que estar bajo unas condiciones. Oscuridad absoluta, descanso total, que en lo posible los niños lleguen a sueño profundo. ¿Listo? Ahorita les cuento cuánto tiempo tienen que dormir sus hijos e hijas. Y otro tema que nos va a pasar en salud mental es que vamos a tener fragmentación de la atención. Entonces, estas recompensas constantes y esa exposición a contenidos rápidos empieza a generar una necesidad de inmediatez. Entonces, por ejemplo, los niños ahora dicen, ay, estoy aburrido, dame el celular ya, que estoy aburrido. Es que quiero un helado, pero dámelo ya. Me lo tienes que dar ya. Es que tengo una tarea, pero tengo que hacerla ya. Esto no se puede demorar. Piensen en el niño del video que les presenté al principio, que era como, ya, hermanos, estamos demorando mucho con el corte del cordón umbilical. Venga, yo lo corto por usted porque usted es muy lento. Entonces, ¿qué nos pasa con esto? Imagínense que cuando yo tengo este escenario, parte de lo que empieza a pasar es que esa necesidad de inmediatez genera en los niños un bajo enfoque atencional y una baja postergación de la gratificación. Entonces, el bajo enfoque atencional es que prestan atención por periodos de tiempo cada vez menores. Cuando yo empecé a trabajar en este tema, yo tenía niños que, por ejemplo, más o menos alrededor de los 12, 13 años podían prestar atención unos 45 minutos. En este momento, los niños de 12 o 13 años prestan atención máximo por 20 minutos. Pueden enfocarla máximo por 20 minutos y esto haciendo un despliegue de estrategias pedagógicas brutal. No es como cualquier clase, ¿listo? Entonces, ¿qué nos va a pasar? Ese bajo enfoque atencional va a generar esa baja postergación de la gratificación y baja tolerancia a la frustración. ¿Cuál es el problema con esto? Que imagínense que cuando nosotros llegamos a preadolescencia y adolescencia, los niños que tienen baja postergación de la gratificación, que es esperar para recibir una recompensa, y baja tolerancia a la frustración, que es tolerar pequeñas dosis de malestar, son niños que van a tener mayores probabilidades de incurrir en consumo de sustancias psicoactivas, de tener trastornos de la conducta alimentaria y de tener ideación o pensamientos suicidas. Entonces, si ustedes ven cuando yo empiezo a entregar estas pantallas a edades tempranas, lo que estoy es generando un caldo de cultivo tremendo para tener mucho más trabajo en la preadolescencia y la adolescencia. Yo siempre les digo a los papás, ustedes quieren tener harto trabajo, tener una crianza que sea, mejor dicho, la más exigente y la más retadora del mundo, entreguen pantallas a edades tempranas y ojalá redes sociales, porque eso les va a disparar el trabajo. ¿Listo? Por si todo esto fuera poco, además hay unos riesgos en seguridad.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando nosotros hablamos de los riesgos en seguridad, hablamos de las 3 Cs del riesgo. Contenidos, lo que los niños ven, contactos con quien interactúan y conductas, lo que ellos hacen cuando están navegando en Internet. Entonces, en lo que ellos ven, importantísimo, papás y mamás, los niños en las edades de sus hijos, los mayores riesgos en contenidos que tienen están relacionados con pornografía y contenidos violentos. ¿Listo? ¿Cuándo hay que empezar a hablar de pornografía con los niños? A los 5 años, a esa edad. Y hay papás que me dicen, pero a los 5 años, ¿y qué le voy a decir? La conversación sobre pornografía es muy sencilla. Uno a los 5 años a un niño le puede decir, mira, a veces navegando en Internet puede pasar que encuentras personas desnudas o con sus partes privadas descubiertas. Si eso te pasa un día, debes cerrar la pantalla, alejarte de ese contenido y venir corriendo a contarme. Porque si eso pasa, no es tu culpa, es culpa mía porque no he configurado bien tu dispositivo y necesitamos hacer ajustes. ¿Listo? ¿Qué hago yo con eso? Lo ayudo a identificar el riesgo. ¿Qué más hago? Lo ayudo a identificar cómo actuar. ¿Y qué más hago? Lo ayudo a entender que no es su responsabilidad, sino la mía para poder cuidarlo cuando eso pase. ¿Puedo eliminar el riesgo por completo y que mi hijo jamás vea pornografía? No se puede. Acá no podemos garantizar la seguridad al 100%. Pero lo que yo sí puedo garantizar es que si un día el riesgo pasa, no me escale a un daño. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Contenidos sexuales y contenidos violentos. ¿Cómo explica uno contenidos violentos? Contenidos donde se hacen daño a las personas, a sí mismos o a otros, las personas o personajes, ¿listo? A veces, por ejemplo, con los niños es bueno tener una conversación, sobre todo con los niños hombres que juegan videojuegos, porque yo les digo a los niños, imagínense que ustedes tienen una bolita con otra bolita y una bolita mata a la otra bolita, ¿eso es violencia? Y me dicen, no, y yo les digo, ¿y por qué? Me dicen, pues porque son bolitas, la violencia solo pasa entre personas. Y es importante que les ayudemos a entender a los niños que violencia es violencia, no importa quién se ataque o a quién se mate, sigue siendo violencia, porque la violencia es matar, no es matar a quién, es simplemente matar o hacer daño. ¿Listo? Importantísimo para decírselos. Lo otro, los contactos. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener de riesgo para las edades de sus hijos? El contacto con desconocidos. ¿A través de qué plataformas o qué canales se podría hacer ese contacto? Mucho se hace a través de videojuegos. ¿Videojuegos como cuáles? Roblox, Fortnite, Among Us. Podrían ser juegos donde ese contacto con desconocidos se dé. Entonces, si por ejemplo ustedes van a permitir el uso de esos juegos, importantísimo que los configuren para sus hijos, importantísimo que los acompañen cuando estén usándolos y que eduquen a sus hijos en el tema de contacto con desconocidos. Si un día una persona desconocida te habla, debes venir corriendo a contarme. Les soy absolutamente honesta, papás, cuando yo he trabajado con niños, los niños tienen clarísimo del uno con desconocidos no habla. Mi papá y mi mamá me han dicho que nunca hablé con desconocidos y yo les digo, y cuando ustedes se encuentran con un desconocido, ¿qué hacen? Dicen, yo le empiezo a decir cosas y a hacerle chistes para jugarle una broma porque sé que es malo y me quiere manipular. Y parte de lo que pasa con los niños es que ellos piensan que son más astutos que los agresores y los agresores tienen en cuenta eso y utilizan eso como un anzuelo para captar a los niños. Entonces es importante también hablar con ellos de eso. ¿Listo? Otro tema que vamos a tener acá, el tema de las conductas. ¿Qué riesgos hay en la edad de sus hijos? Acá empezamos a tener ciberdrama. ¿El ciberdrama qué es? Como los niños en esta edad están aprendiendo hasta ahora a comunicarse, entonces es muy común que haya malos entendidos en la comunicación. Entonces, que abrimos un grupo y nos faltó incluir a alguien, entonces ya esa persona se puso brava y no sé qué. O que, por ejemplo, yo dije algo en un tono, pero la otra persona lo entendió en otro y entonces ahora estamos peleados porque discutimos por internet. Eso nos va a pasar muchísimo. Entonces, ¿cuál es el problema con el ciberdrama? Que si nosotros lo alimentamos y no lo contenemos a tiempo, eso se nos va a convertir en un ciberacoso. Y ante un ciberacoso, el colegio tiene que activar una ruta externa y hay casos de ciberacoso que pueden ser constitutivos de delito. ¿Listo? Entonces, con el ciberdrama, la idea no es escalarlo más. Yo cuento cosas, yo no sé si eso pasa en este colegio, pero yo cuento lo que he visto en otros colegios. A veces, por ejemplo, pasa que los niños se pelearon, 2 niños en segundo se pelearon.
Y entonces estaba la pelea al nivel de los niños y llega un papá y una mamá y dicen como, ay no, pero terrible que fulanito te diga esto, yo sí me voy a ir a quejar al colegio y voy a hablar con el otro papá y la otra mamá, yo le voy a escribir ya por el chat de papás porque cómo es que esto está pasando y eso no es posible. Y entonces un problema que al principio era un ciberdrama, un desacuerdo pequeño entre los niños, se termina convirtiendo en un problema enorme, un conflicto entre papás, colegios, niños. Y uno dice, pero ¿en qué momento escalamos a esto? Entonces, acá lo que va a ser clave es siempre desescalar los conflictos, siempre llevar a nuestros hijos a buscar una resolución, a buscar una conciliación, a buscar una clarificación. ¿Por qué? Porque eso desarrolla habilidades en ellos. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con esto, yo los veo con los ojos muy abiertos y ya no los voy a torturar más. Ya, aquí se acabó. Esto es lo que hay. Pero al mismo tiempo, esto es lo que hay. Ya más que esto por ahora no hemos encontrado. Esto es todo lo que hay. Yo quisiera preguntarles en este momento, con todo esto que ustedes vieron, ¿creen que hay algo de esto que podría estar afectando a sus hijos? ¿Han visto que dejan de dormir, que prestan atención cada vez menos tiempo? ¿De golpe han hablado con alguna persona desconocida o han visto que están accediendo a un contenido inapropiado? Simplemente revísenlo mentalmente y vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, ya con esto, lo primero va a ser, ¿a ustedes no les parece que es muy loco pedirles a los niños que regulen su comportamiento en un contexto que nosotros dejamos desregulado? Nosotros les decimos a los niños, por ejemplo, yo siempre pienso mucho en las niñas y niños que hacen sexting, que se toman fotografías con contenido sexual. Cuando yo hablo con esos niños, lo primero que me dicen esos niños es, Vivi, es que a mí nadie me dijo todo lo que podía pasar después. A mí nadie me dijo que estos contenidos a los primeros que iba a llegar eran mis papás. A mí nadie me dijo que si alguien me presionaba para enviar estos contenidos, eso era algo ilegal, porque nadie me dijo. Es lo que siempre los niños me dicen. Entonces, yo ahí digo, ¿cómo les vamos a pedir a los niños que hagan algo si no les estamos diciendo cómo hacerlo, si no estamos poniendo esas reglas y esas normas claramente? Entonces, esta parte de los límites va de eso, de bueno, ¿cuáles van a ser nuestras reglas? Quiero hacerles una pregunta en este momento. Si yo les preguntara a sus hijos cuáles son las reglas para el uso de pantallas y dispositivos en su casa, ¿qué me dirían ellos? No quiero que me la contesten, solo pregúntense. ¿Qué pasa? Cuando yo me siento con los papás me dicen como no, Vivi, te dirían que tenemos reglas, hay control parental, hay unos horarios, además hay unas plataformas que están prohibidas. Cuando yo me siento con los niños dicen, ¿reglas para el celular? ¿Internet? No, reglas no hay, pues yo lo uso cuando yo quiera y ya. Eso es lo que me contestan. Y se los digo porque hemos hecho un estudio. Uno de los estudios que hice en ese campo fue con más de 6,000 niños y con cerca de 1,000 papás y mamás. Y eso fue lo que nosotros encontramos. Y ha aparecido de manera sistemática en los estudios posteriores que se han hecho acá en Colombia. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a definir límites, la primera pregunta que vamos a tener es si lo mejor para mi hijo o para mi hija en este momento son las pantallas. ¿Listo? Entonces, piensen en sus hijos e hijas no como un niño o una niña, piensen como un cerebro. ¿Listo? Ese cerebro les va a decir, papá, mamá, yo estoy muy aburrido, estoy muy aburrida, no tengo nada que hacer en esta casa, estoy sola, no puedo salir al parque y encima soy el único niño en todo el colegio, en toda Bogotá y en toda América Latina que no tiene un celular, porque claro, como tú no me lo quieres entregar porque piensas que eso es malo y eres un anticuado, entonces yo estoy muy aburrido y es tu culpa, yo soy el bicho raro del colegio, papá, mamá, y es por tu culpa. Y entonces yo digo, ay, pobrecito, pobrecita, es un bicho raro, no hay nada peor que ser un bicho raro en el colegio. ¿Será que le doy el teléfono? Entreguémoselo. Y entonces es maravilloso porque uno les entrega el teléfono y a esos niños se les quita el aburrimiento, se les quita el hambre, se les quita el sueño, dejan de estudiar, dejan de hacer todo porque les entregué el teléfono. ¿Y qué nos va a pasar? Nos empieza a liberar tiempo además, porque yo le entrego el teléfono y mientras esté en el teléfono yo puedo hacer lo que yo quiera, hasta mirar mi propio teléfono. Entonces es una cosa maravillosa. Pero ¿qué pasa? Esa dopamina que se genera ahí es dopamina pequeñita en microdosis y es dopamina barata, es dopamina que me da mi sistema simplemente por perder el tiempo y sin desarrollar ninguna habilidad. ¿Listo? Entonces esa es una opción. Yo puedo entregar el teléfono y decir, ah, sí, listo. Otra opción que tengo es decir, pues no,
Yo estuve en una conferencia con Viviana Quintero y en el colegio me dijeron que no vamos a entregar pantallas de manera temprana y entonces yo no te lo voy a entregar. Y ese niño se va a frustrar y va a llorar y va a decir, eres el peor papá del mundo, no te quiero, como no me entregas el teléfono. Y si yo lo dejo que pase un ratico, después de que ese niño se frustra, se va a tener que calmar, va a tener que reconocer lo que siente y va a tener que empezar a buscar alternativas. Les hago una pregunta, ¿ustedes qué hacían cuando se aburrían de chiquitos? Pintar, jugar, ¿qué jugaban? Golosa, salir a recoger, ¿qué? Gusanito, uy, sí. Yo cogía abejas y les ponía un palillito para ver cómo sacaban el aguijón y después la soltaba, yo hacía eso. También hacía castillitos en la sala con los cojines y con cobijas hacía castillitos. ¿Y cuáles son los mejores recuerdos que ustedes tienen de la infancia? ¿No son acaso esos mismos de esos juegos? Entonces, miren eso tan importante. Cuando yo permito que mis hijos se aburran, les doy recuerdos bonitos, pero además una cosa maravillosa es que les permito desarrollar habilidades. Un niño aburrido es un niño que va a querer ir a jugar con otros niños, eso desarrolla habilidades socioemocionales, les enseña a interactuar con otros, a gestionar el conflicto, a tolerar el malestar. Miren todas las habilidades que se están desarrollando solo con dejarlos aburrirse un poquito. Y a nosotros nos han presentado como el aburrimiento como el coco, cuando en realidad es el motor del aprendizaje y el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos desarrollan esas habilidades, esa es dopamina cara. Es una dopamina que se va a generar por desarrollarse personalmente, por desarrollar cosas que me van a servir para el futuro, que me van a servir no solo en ese momento particular, sino para el resto de la vida. Entonces, yo tengo esas dos opciones, que son dos opciones que yo les doy. Yo no puedo elegir por ustedes, ustedes pueden elegir basados en información y tienen esas dos opciones. Más allá de eso, yo quiero preguntarles si ustedes recuerdan el último video que vieron en redes sociales. Seguramente no lo recuerdan. O seguramente lo recuerdan. Pero ¿qué va a pasar? Mucho de este contenido está diseñado para que nosotros no lo recordemos, no lo memoricemos. Y si ese es el contenido que está alimentando las memorias de nuestros hijos, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando en la memoria de ellos para la adultez? ¿Ellos van a tener la oportunidad de tener los lindos recuerdos de la niñez que tuvimos nosotros o se la estamos quitando con un teléfono? Es otra pregunta porque tengamos ahí, ¿listo? Entonces, bueno, ya habiendo decidido esto, que ese camino ustedes lo pueden decidir como ustedes consideren, lo siguiente es entender los tipos de uso. No todos los usos de pantalla son iguales. Hay un uso que es para desarrollo de habilidades e interacción humana, que es el uso que se da para, por ejemplo, el colegio. Que vamos a aprender algo y entonces necesitamos un poquito de teléfono, pero aquí estamos hablando ahorita con un profe de fotografía y dices que necesitamos el teléfono para aprender fotografía. Ese, por ejemplo, es un uso de tecnología o de pantallas que puede funcionarnos. ¿Qué nos pasa? Imagínense que con el uso educativo no hay una restricción de tiempo. A veces hay papás que dicen, es que en el colegio utilizan muchas pantallas, mucho tiempo. No hay una restricción de tiempo siempre y cuando no afecta el bienestar de los niños. Ese es el único límite que nos pone la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría. De otro lado, hay otro uso que es el uso pasivo recreativo, que implica consumir pasivamente contenidos y entretenerse, jugar videojuegos, maratonear series, ver videos en YouTube, todo eso va a ser pasivo o recreativo, ¿listo? Y ese sí tiene un límite de máximo 1 hora al día. No debería exceder más de 1 hora al día. Y a veces uno dice como, voy a ponerle 3 horitas aquí en el control parental, que eso con 3 horitas diarias tiene, está perfecto. Pues resulta que lo que recomiendan las organizaciones de salud a nivel global es máximo 1 hora al día. ¿Por qué máximo 1 hora al día? A esto tómanle foto porque lo van a necesitar. Les iba a dejar solo el de la edad de sus hijos, pero como ustedes tienen hijos que crecen, ahí tienen para el resto de la crianza, ¿listo? Entonces, ¿qué van a encontrar ahí? Encuentran la columnita de edad, que es la edad de sus hijos, y encuentran estas actividades que hay arriba. Estas actividades son actividades fundamentales para el bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Que si un niño no hace eso, no prospera en el mundo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un niño que no se mueve, que no come y no se baña, que no duerme y que no estudia, ¿qué va a pasar con ese niño? O se muere o no llega adulto. O si llega adulto, va a fracasar estruendosamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Todas esas actividades van a tomar tiempo, según la edad de los niños.
Imagínense que yo aquí agrego una columna de tiempo de pantalla y le pongo más de 1 hora. ¿Qué va a pasar? Que se me va a reventar esta columna de total. Van a necesitar días de más de 24 horas para hacer todo lo que tienen que hacer, más ver pantallas 3 horas, por ejemplo. Pero además hay una cosa y es que acá yo no estoy incluyendo ni socialización, ni lectura, ni juego, ni tiempo en familia, que son cosas que también requieren tiempo. Entonces, lo que realmente pasa es que cuando yo excedo más de 1 hora en pantallas con los niños empiezan a robarle tiempo a las otras cosas. Por eso les empieza a ir mal en el colegio, por eso dejan de dormir, por eso que dejan de comer, por eso dejan de practicar actividad física. Entonces, ustedes aquí tendrían 2 opciones. Opción 1, poner el límite estricto máximo 1 hora al día. Esa es la opción 1. Pero hay papás que dicen, uy, no, pero y entonces, por ejemplo, no sé, el fin de semana que fue festivo, o las vacaciones, o la semana de receso, entonces también me aplica solo 1 hora. O si, por ejemplo, he tenido también papás que me dicen, mi hijo, mi hija es desarrollador de videojuegos, es youtuber, hace cosas en línea, también aplica solo 1 hora. Entonces, lo que pueden hacer es revisar cada una de las actividades esenciales. ¿Su hijo, su hija practica al menos 1 hora de actividad física intensa al día? Si la respuesta es sí, van bien, papás. ¿Su hijo, su hija está comiendo bien y se está bañando todos los días? Si la respuesta es sí, muy bien, lo están haciendo bien. ¿Su hijo, su hija duerme esta cantidad de tiempo según la edad todos los días? Si la respuesta es sí, perfecto. ¿Su hijo, su hija va bien en el colegio, tiene las tareas al día y va bien en todas las materias? Si la respuesta es sí, puede ser que con el tiempo que ustedes están lo estén haciendo bien. Ese sistema que tiene chévere y porque me gusta, porque si la respuesta es que no para algo, yo sé dónde poner el límite. Por ejemplo, si yo digo, mi hijo, mi hija va perfecto en todo, pero yo sí me he dado cuenta que cada día se está acostando más tarde. ¿Qué me dice eso? Yo tengo que poner un horario para que ese niño se duerma que coincida con ese tiempo de sueño. Idealmente, un niño se debe desconectar 1 hora antes de ir a dormir. Y entonces yo ahí ya sé a qué horas desconectar. ¿Listo? Entonces, esa es otra estrategia que les podría ayudar. ¿Qué más tenemos por acá? Límites de edad. Yo les decía, redes sociales para mayores de 13 años, no antes de los 13 años. ¿Quién dice eso? Las plataformas de redes sociales. ¿A ustedes no les parece raro que una plataforma que hace tantas cosas para enganchar a la gente diga que hay una edad mínima, cuando quienes más fácilmente engancharía serían los niños? ¿Saben por qué lo hacen? Porque no tienen cómo garantizar la seguridad de los niños y eso es lo que nos dicen en los términos y condiciones. Antes de los 13 años yo no puedo garantizar que ningún niño esté seguro. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no sabemos qué dice eso porque en los términos y condiciones chuleamos y no leemos, pero todas lo dicen claritico, ¿listo? La otra edad, 14 años, es la edad recomendada para entregar el primer smartphone propio. Ojo, estas edades son edades recomendadas, no mandatorias. No es como que llegaron los 13, ahí tienes que tener tu red social porque Meta me lo dice, no. Es una edad recomendada, pero si yo, por ejemplo, tengo un niño o una niña que ha tenido dificultades socioemocionales, riesgos en materia de violencia o vulnerabilidad, pues puede ser que los 13 años todavía no sea la edad. Lo otro, con los 14 años, ¿qué nos va a pasar? Alrededor del mundo, esta edad se está incrementando a los 16 años. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan. ¿Qué dice la ciencia? 16 años. Por eso es que la edad se está elevando. ¿Qué dice la legislación colombiana? No dice. Hubo un intento a principio de año de decir a los 14, pero se quedó ahí como en veremos, todavía no sabemos qué dice, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué discurso hay corriendo en este tema? Denme un segundo, les voy a poner acá. El discurso que ustedes van a escuchar es no se puede regular porque eso impide la innovación. No se puede regular porque eso implica que las plataformas se van a tener que desgastar mucho. No se puede regular porque eso vulnera los derechos de los niños a la comunicación. Y es importante que nosotros sepamos que ya tenemos casos abiertos en Estados Unidos y Europa, porque tanto las redes sociales como las plataformas digitales han sido declaradas negligentes en casos de adicción.
Se está encontrando de manera sistemática que ellos no cumplen ni siquiera sus propias políticas. Cosas como, por ejemplo, se encuentra que sistemáticamente los niños pueden acceder a redes sociales aun cuando las redes sociales son para mayores de 13. Y esa responsabilidad, en lugar de estar en las plataformas, la tienen los papás. Se encuentra cosas como que, por ejemplo, las redes sociales, cuando capturan datos de los niños que entran antes de los 13 años o antes de los 18 años, no le piden autorización a los padres para el uso de esos datos. ¿Qué datos usa una red social de los niños? Su nombre, su ubicación, sus rasgos biométricos, información biométrica, información de uso, qué les gusta, qué no les gusta, los contactos, las ubicaciones, todo. A ustedes, si han tenido hijos con redes sociales, ¿quién les pidió permiso para tener toda esa información de sus hijos? ¿Quién? Nadie. Ese permiso no se está pidiendo. Entonces, las plataformas están abogando de una manera súper intensiva para no ser reguladas y esa abogacía en Colombia está súper presente. Entonces, siempre tengan en cuenta que nosotros estamos en un escenario de un altísimo desbalance de poder. Unas plataformas que concentran un poder económico enorme versus la información y el futuro de nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con esto? Estas plataformas recopilan de forma masiva información de los niños. Cuando yo tengo mucha información de una persona, esa persona se vuelve una persona altamente predecible. Yo puedo saber qué es lo que esa persona va a hacer. El gran problema con esto es que una persona altamente predecible es una persona altamente manipulable. Cuando yo tengo un niño que accede a edades muy tempranas a tecnología, le estoy quitando a ese niño la oportunidad de decidir en libertad en el futuro. Básicamente porque van a tener tantos datos de ellos que se va a convertir en un ser humano manipulable. ¿Listo? Entonces, ya con esto, importantísimo, si antes si ustedes van a entregar tecnología antes de estas edades, recuerden que estas edades ya son prematuras. O sea, si yo me anticipo a esto, voy a estar hiperanticipándome a lo que dice la ciencia. También, otra cosa que va a ser importante, las plataformas no están haciendo ningún esfuerzo para mantener a los niños más seguros. De hecho, desde la llegada de Donald Trump, a la presidencia en Estados Unidos, se han empezado a desmontar los equipos de seguridad y confianza de las diferentes plataformas y las tareas de protección infantil están siendo delegadas a inteligencias artificiales. ¿Listo? Entonces, importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Otra cosa importantísima, si sus hijos o hijas han tenido antecedentes de vulnerabilidad, puede ser que no sea esta la edad para entregar un dispositivo. ¿Cómo pueden ustedes saber si ya están preparados? ¿Cumplen los límites en otras áreas de la vida? Si ellos cumplen sus límites, puede ser que sí. Adicionalmente, muestran ser responsables con sus pertenencias, con los objetos que les damos. Si la respuesta es que sí, pues puede ser que estén preparados. Pero si eso no se cumple, puede ser que esos niños todavía no estén listos para un dispositivo, aun cuando tengan la edad. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con esto, ¿conocían alguno de estos límites? ¿Los han practicado en casa? ¿Listo? Buenísimo. Entonces ya nos vamos con la última parte, que es la de las ideas prácticas. Entonces, lo primero que vamos a tener de recurso es aliarnos con otras familias. Entonces, en esa alianza con otras familias les cuento qué está pasando en el contexto nacional. Entonces, por ejemplo, ya empezaba a pasar que en Colombia los papás se están empezando a unir para tomar decisiones conjuntas respecto al uso de pantallas. Entonces, hay una iniciativa súper chévere que arrancó acá en Bogotá y que ya tiene muchos colegios alrededor de Colombia que se llama Village to Rise. La pueden buscar en internet, es como una villa para crecer, Village to Rise. Y ahí van a encontrar como diferente información, también conferencias con expertos nacionales e internacionales para informarse más de este tema si les interesa. Otra cosa que está pasando en los colegios es que, por ejemplo, los papás se están reuniendo para hacer acuerdos fundamentales alrededor del uso de pantallas. Entonces, ¿qué pasa? Una de las grandes dificultades que como papás tenemos es que si no entregamos pantallas, vamos a tener esa presión de grupo de los otros que sí las tienen. Y uno de los miedos que tenemos es mi hijo va a ser el bicho raro y yo no quiero que sea el bicho raro. ¿Qué pasa? Que para que el bicho raro sea un bicho raro tiene que ser solo uno. Pero si yo me junto con 5, 10, 20 papás más, pues ya van a ser 5, 10, 15, 20 bichos raros y pues eso ya no es un bicho raro. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos la capacidad como familias de reducir esa presión de grupo, pero eso requiere acuerdo, conversar con otros papás, ponernos de acuerdo y decir, bueno, vamos a entregar pantallas, vamos a entregar videojuegos, vamos a entregar redes sociales, ¿qué vamos a hacer? Y esos acuerdos ya se han empezado a generar en diferentes colegios, tanto en Bogotá como fuera de Bogotá. Lo otro va a ser definir nuestros propios acuerdos, ¿listo?
Entonces, ¿qué acuerdos deberíamos tener? Primero, zonas. ¿Dónde se permite y no se permite tener pantallas? No deberían haber pantallas ni en la mesa del comedor ni en la habitación en las noches. ¿Listo? Siempre afuera. Lo segundo, medios. ¿Qué contenidos o plataformas se pueden o no se pueden usar? Para niños de la edad de sus hijos, no redes sociales porque no tienen la edad, no celulares porque no tienen la edad, y no contenidos violentos, personas desnudas o con sus partes privadas descubiertas o pornográficos, o personas que se hacen daño a sí mismos o a otros. ¿Listo? Horarios. Deben tener como mínimo un horario de cuánto tiempo pueden usar pantallas, lo que les decía, máximo 1 hora al día o el tiempo que ustedes definan con el otro sistema, y 1 hora para irse a dormir. Y esa hora para irse a dormir, 1 hora antes de esa hora, se deben desconectar de pantallas. ¿Listo? Esos son como los horarios que deberían estar definidos. Lo otro, reglas de seguridad. Entonces, por ejemplo, no compartimos información personal nuestra con personas que no conocemos. O antes de compartir información personal, siempre le preguntamos a un adulto. Si algo me asusta, me confunde o me intimida en internet, debo contarle a un adulto de confianza. No activo mi cámara en llamadas con personas desconocidas. No me tomo fotografías sin ropa o de mis partes privadas. Esas reglas deberían estar clarísimas, ¿listo? Y como yo soy buena gente y ustedes fueron muy juiciosos, entonces les voy a dar herramientas. Entonces, si ustedes quieren tener unas reglas bien chéveres y súper bien estructuradas en su casa y no saben cómo hacerlas y les da pereza hacerlas ustedes, métanse en ese código QR que es el plan de medios de la Academia Americana de Pediatría. Ahí ustedes pueden definir las reglas según su hijo, los dispositivos que tengan, si tienen varios hijos, se pueden sentar con ellos y hacer esa definición de reglas. Es súper sencillo. Número 2. Si un día su hijo o su hija les dice, papá, mamá, es que imagínate que hay un jueguito o una aplicación súper chévere que están utilizando todos los niños en el colegio, o hay una serie de Netflix súper chévere que todos están viendo y yo quiero verla, y ustedes dicen como, ¿y será que eso sí es bueno para él o para ella? ¿Será que sí es para su edad? Y ustedes dicen como, no, pues me tocó verme los 7 capítulos de la serie a ver si eso no es. Pues resulta que no. Tienen esta otra herramienta que es Common Sense Media, que es una curaduría de contenido digital para niños, donde no solo les van a decir para qué edad es apropiado cada uno de estos contenidos, sino que además les van a dar tips de conversación, preguntas, temas de conversación para que hablen con los niños respecto a ese contenido que ustedes quieren descargar. Hay aplicaciones, hay videojuegos, hay series, hay libros, hay todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿listo? Y este último, que también es súper chévere, lo lanzamos hace un par de meses con un Coli, es una guía con 10 pasos sencillos que ustedes tienen que hacer para que sus hijos puedan crecer en el mundo digital. Estos están segmentados por edad, basados en evidencia, y son como 10 cositas. O sea, si ustedes quieren privilegiar algo, lo que está en esta hojita es lo que deberían privilegiar. ¿Listo? Es muy sencillito, es una cosa muy sencilla. Entonces ahí, miren ese montón de herramientas que se están llevando. Lo otro, a este también le pueden tomar foto. Los controles parentales. Entonces, por haber venido el día de hoy a la conferencia, ustedes ahora son unos papás sin excusas. Entonces ya no tienen excusa para no tener reglas porque ya les dije cómo crearlas. Y tampoco tienen excusas para no tener un control parental. Porque hoy les dije que el control parental lo deben tener todos los dispositivos que use un niño antes de los 14 años. Todos, absolutamente todos. ¿Listo? Debe estar configurado de acuerdo a la edad del niño. Y la buena noticia es que estos que ustedes ven en pantalla son todos controles parentales gratuitos, que además vienen preinstalados en el dispositivo, o sea, de verdad no tienen ninguna excusa para no tener un control parental. Y esos codiguitos y esos enlaces que ustedes ven ahí son códigos y enlaces que los van a llevar al paso a paso de cómo configurar el control parental. ¿Listo? Si alguno de ustedes lo va a configurar y se vara en el proceso y dice, no, yo no entendí eso escrito, simplemente vayan a YouTube y buscan cómo configurar el control parental de y ponen la referencia del teléfono o del dispositivo. Y ahí les sale un tutorial paso a paso de cómo lo pueden hacer. ¿Listo? Es muy sencillo. ¿Qué va a ser importante? El control parental es como las rueditas de esa bici. Nos ayuda a que los niños anden más seguros, pero no los protege al 100%. Y eso es importante que lo sepamos. No porque yo tenga el mejor control parental, ese niño o esa niña va a tener un riesgo cero. Sigue existiendo la posibilidad de riesgo, pero lo que hace el control parental es que me ayuda a reducir esa posibilidad. Me filtra contenidos inapropiados, me avisa cuando algo malo está sucediendo, me permite configurar horarios más amigables para los niños.
¿Cuál es el que a mí más me gusta? Este de acá, Google Family Link. ¿Qué pasa? Muchos papás, el primer dispositivo que le compran a los niños es un dispositivo Apple, que tiene un buen nivel de protección, pero se queda corto ante Google Family Link. ¿Qué hace, por ejemplo, Google Family Link, que es diferencial para mí? Permite bloquear el teléfono de los niños durante las noches. Yo lo puedo bloquear absolutamente. Permite configurar un horario escolar para que el teléfono no interrumpa a los niños en el colegio. Y adicionalmente me filtra la tienda de aplicaciones exclusivamente a contenidos educativos. Y eso para mí lo hace lo suficientemente. Y además en usabilidad es muy, muy chévere. ¿Son los únicos que existen? No, hay más. De pagos hay muchos, todos los que ustedes puedan imaginar. Hay uno que se utiliza mucho en Colombia que se llama Custodio, que también es muy bueno, tiene muy buena usabilidad, pero tiene un costo mensual que yo debo pagar. Listo, tiene un pago de una membresía. Entonces, bueno, eso con los controles parentales. ¿Qué hago? Yo todo el tiempo les estuve diciendo desconéctenlos, desconéctenlos, desconéctenlos. Y ustedes dirán, ¿y lo desconecto y qué lo pongo a hacer? ¿Que se aburra? Pues sí, que se aburra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño se aburre, lo que aparece es el juego no estructurado. En ese juego no estructurado, ¿qué cosa sería importante que ustedes tengan en casa? Rincones de juego para tiempo creativo, tiempo de construcción. ¿Esto en qué se traduce? Tener juguetes, disfraces, máscaras, pinturitas, cajas, tapas, materiales para que ellos puedan construir cosas. ¿Listo? ¿Por qué va a ser importante esto? Porque todo esto desarrolla habilidades. Con este tiempo de construcción hay papás que me dicen, uy, Vivi, pero nosotros en plena era digital con inteligencia artificial y tú más o menos nos dices que pongamos a los niños a jugar con palitos y piedritas y yo les digo, sí. ¿Por qué? Porque los palitos y piedritas, ¿ustedes qué creen que nosotros llegamos al pensamiento computacional por los extraterrestres? No, nosotros llegamos al pensamiento computacional jugando con palitos y piedritas y eso es lo que desarrolla la lógica computacional. Imagínense que los estudios que se han hecho de pensamiento computacional, lo que se ha encontrado es que cuando los niños en primera infancia juegan juegos de construcción y luego más o menos a los 6 años les vamos a enseñar programación, los niños que han tenido juegos de construcción en la primera infancia cogen la lógica de programación así, rapidísimo. Entienden la programación muy rápido. Entonces, aunque no parezca, con esto yo estoy entrenando el pensamiento computacional de los niños. Yo acá estoy trabajando tecnología, ¿listo? Y una cosa súper importante, tiempo verde. Imagínense que 1 hora de tiempo verde revierte el daño de 3 horas de tiempo de pantalla. Entonces, vale la pena que dejemos a nuestros hijos interactuar con la naturaleza. Tiempo verde es que vean árboles y que les dé la luz del sol. Si eso se cumple, ya estuvo el tiempo verde, ¿listo? No tienen que irse para chingaza, tranquilos. Lo otro, hacer covisualización, ver cosas con ellos, crear playlists colaborativas en Spotify. Yo, por ejemplo, hice un ejercicio con mi ahijada, que ahora tiene 11 años, pero esto lo hicimos cuando ella tenía 9. A ella le encanta crear historias. Entonces un día le dije, oye, ¿y si creamos una historia con ChatGPT? Porque en esa época era el chat más famoso. Entonces me dijo, ¿y eso cómo se hace? Me senté con ella, creamos la historia y en ese proceso le enseñé a hacer prompts, le enseñé cómo le habla a una inteligencia artificial, le enseñé cómo pedirle que afine cosas a una inteligencia artificial con base en un objetivo y eso fue maravilloso. Ella quedó como, wow. Y luego le dije, ¿y por qué no graficamos esto? Entonces el cuento era de un zorrito que viajaba por el espacio y nos metimos a Microsoft Designer y ella llega y me dice, madrina, ¿y si le ponemos al zorrito, le damos a la IA una foto mía para que el zorrito salga conmigo y nos grafique el cuento? Y le dije, no, porque nosotros no compartimos nunca una imagen nuestra con la inteligencia artificial, porque se va a convertir en contenido de entrenamiento. Y en ese momento, entonces yo también acompaño enseñando ciberseguridad. Entonces, si ustedes miran la covisualización, no es solo sentarme y como, ay, mira tú y mientras yo aquí me echo un sueñito. No, es acompañarlos y ayudarlos a desarrollar habilidades mientras están viendo el contenido. ¿Listo? Entonces, ya con esto, importantísimo, hablar abiertamente de los riesgos y lo que encuentran en Internet. Lo que les digo, hay que hablar de pornografía y contenidos violentos. Ya les dije eso cómo se hace. Lo otro, enseñarles que lo que pasa en Internet tiene consecuencias reales. A los niños les cuesta mucho trabajo entender, por ejemplo, que si insultan, excluyen o hacen sentir mal a alguien en Internet, esa persona de verdad se va a sentir mal por mucho tiempo. Y hay que enseñarles que eso tiene consecuencias reales. Y lo otro, si algo malo les pasa, enseñarles que nuestra prioridad como papás siempre va a ser cuidarlos y protegerlos.
una de las dificultades que yo me encuentro más frecuentemente con los niños pequeñitos, sobre todo los niños en primaria, es que les digo, si algo malo pasa en internet, ¿ustedes qué hacen? Y dicen, no, yo me quedo callado porque mi papá me va a regañar, se va a poner bravo conmigo, se va a decepcionar. Entonces, yo lo que les enseño a los niños es la rabia, el enojo, la tristeza o la decepción son barreras que nosotros tenemos que saltar como niños para que los papás nos puedan proteger. Entonces, es importante que ustedes preparen a sus hijos y les digan, probablemente si tú cometes un error, yo me sienta triste, me sienta enfadado, hasta un poco decepcionado, pero eso no cambia en nada el amor que yo siento por ti. Ven siempre a contarme porque yo siempre te voy a proteger. Entonces, yo ahí valido mi emoción porque es normal que yo me sienta mal, yo no tengo por qué esconder mi emoción, pero también le digo a mi hijo que después de esa emoción yo voy a estar ahí para proteger. ¿Listo? Entonces, ya con esto, ¿qué hacer ante situaciones de riesgo? Ante situaciones desafiantes. Entonces, ¿qué situaciones desafiantes vamos a tener? Necesitamos una distracción urgente. Estamos en una sala de espera, esperando para abordar un avión que nos atienda el médico y no sabemos qué hacer. Siempre tener actividades sin pantallas en una bolsita. Stickers, plastilina, rompecabezas, lo que a ustedes se les ocurra. Libritos, lo que ustedes quieran. A veces puede ser posible que tengamos que prestar un dispositivo. Esto no es una camisa de fuerza. A veces podría pasarnos. Entonces, en ese caso, siempre va a ser importante que lo entreguemos por un periodo limitado de tiempo. Entonces, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Ok, estamos hoy acá en un trancón, en lo que sea, entonces te voy a prestar mi celular para que veas un capítulo, 20 minutos, 10 minutos, cuando el reloj esté acá. Y tan pronto se acabe el tiempo, se guarda el celular. ¿Es un trato? Y los niños nos dicen, sí, es un trato. Y yo ahí estoy enseñando autorregulación. No hay problema con eso. Listo, lo podemos hacer. Eso sí no lo podemos hacer todos los días y a toda hora, pues porque no, así ya no nos funciona. Lo otro, niños que están hiperconectados. Yo aquí siempre recuerdo mucho un caso de una bebé de 6 meses que no comía, no dormía y no se calmaba si no era con un teléfono, porque se lo pusieron desde que era muy chiquita. Entonces, esa fue la primera vez que yo trabajé con un niño tan chiquito en desconexión. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese tipo de casos? Podemos poner la pantalla en tonos de gris o en tonos de rojo. Eso lo hacemos en la configuración de accesibilidad en la pantalla. Ese tono de gris o tono de rojo hace la pantalla aburrida para el cerebro. Lo que nosotros vamos a ver es que cuando los niños lo ven, empiezan a cabecear y se quedan dormidos. Es lo primero que vamos a ver. Y me ayuda a ir desconectando a los niños y hacer la pantalla menos estimulante. ¿Cuál es el problema? Que si yo tuve que llegar a ese punto, no puedo volver a dejar que ese niño se vuelva a conectar porque se va a conectar más de lo que se conectó la primera vez. Cada vez va a ser peor. Entonces, que yo llegue a ese punto es un indicador de que ya se me fue la mano, o sea, que me volé como 3 límites. Entonces, si yo llego a ese punto, lo siguiente que va a pasar es que ese niño me va a hacer berrinche. Ese berrinche o esa pataleta va a ser una señal de desregulación emocional. Ese niño no es que me esté pidiendo que yo le entregue el dispositivo, me está diciendo, esto me hizo tanto daño que yo ya no me puedo regular y necesito que me lo quites. Ese es el mensaje que deberíamos escuchar, ¿listo? Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos están frustrados porque les quitamos una pantalla? Primero, si yo hago esto, acuérdense, límites más estrictos. Yo no puedo volver a entregar las pantallas porque se me hiperconectan, pero si estoy estableciendo el límite, entonces yo lo que hago es decirle, entiendo, estás furioso, tienes rabia porque yo te quité la pantalla, tú querías seguir jugando, pero ya se pasó el tiempo y tenemos que parar. Entonces, ya cuando eso pasa, yo le digo, no te preocupes, yo estoy acá contigo, sé que se siente muy mal, pero yo estoy acá contigo y sé que vas a poder pasar por esto. Entonces ustedes dicen como, ay, sí, Viviana, ya te quiero ver con mi hijo todo desregulado. Nos aguantamos la desregulación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le hacemos este proceso a un niño, primero le enseñamos qué emoción está sintiendo. Ahí empezamos a enseñar regulación emocional. Segundo, le decimos que nosotros estamos ahí, que aun cuando él esté en su peor momento, nosotros como papás seguimos apoyándolo. Y tercero, le enseñamos que ellos tienen los recursos emocionales para transitar por pequeñas dosis de malestar. Esto se va a pasar. Una cosa maravillosa que pasa es que las emociones no son eternas. Una emoción, científicamente está demostrado que dura aproximadamente un minuto y medio, no dura más. Entonces, esto, aunque parezca eterno, va a durar un minuto y medio. Si no, un día que estén tristes, traten de llorar, pónganse por reloj con cronómetro y traten de llorar 15 minutos a ver si pueden. Y verán que no pueden. Eso es lo que dura la emoción, no se preocupen, listo, se va a pasar. Y finalmente, otro tema que puede haber
es diferencia de posiciones dentro de la misma familia. Entonces, por ejemplo, que tengamos un papá pro tecnología, una mamá antitecnología, o que tengamos papás divorciados que tienen posiciones diferentes, o unos abuelos que aman la tecnología y unos papás que la quieren limitar. Entonces, antes de ponernos a entrar en un conflicto, en una disputa por los dispositivos, lo mejor va a ser basarnos en lo que dice la ciencia. ¿Listo? No entrar en esa discusión de tu regla, mi regla, sino irnos a lo que dice la ciencia. Lo otro va a ser acordar 2 o 3 reglas. ¿Qué reglas podríamos acordar? El tema de máximo 1 hora de pantallas al día y nos desconectamos a esta hora de las pantallas y a tal hora nos vamos a dormir. Ahí ya están sus 3 reglas. Si se ponen de acuerdo en eso, el resto fluye. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes hacen eso, lo primero que sus hijos e hijas van a decir, ay, mi papi o mi mami sí me deja, no como tú, todo aburrido ahí que no me dejas. Entonces ahí le decimos, ay, sí, yo entiendo que tu papi o tu mami sí te dejen, pero es que las reglas de él o de ella son distintas. Las mías son estas y las vamos a cumplir. Nos mantenemos en la regla, ¿listo? Con amabilidad. No tenemos por qué pelear, simplemente decimos sí, así es mi regla y la vamos a cumplir. Y si siguen insistiendo, hacen técnica de disco rayado, es mi regla y la vamos a cumplir. Ay, pero papá, no sé qué, sí, corazón, es mi regla y la vamos a cumplir. Pero porque sí, corazón, es mi regla y la vamos a cumplir. Solo repiten eso y ya. A la 4ª repetida ya ellos se cansaron. ¿Listo? Lo otro, ¿cuándo buscar apoyo psicológico? Ya con esto cerramos. Cuando ustedes tengan niños o niñas que desplazan actividades importantes, dejan de comer, de dormir, de estudiar, de pasar tiempo con la gente, por estar conectados, y que cuando ustedes les piden que se desconecten de las pantallas, se desregulan emocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Se botan al piso a hacer pataleta como cuando tenían 2 años, entran en depresión, hacen ataques de pánico, dicen que no van a volver al colegio. Eso no es normal. Eso nos está hablando de un niño que tiene dificultades de autorregulación y control. Y eso requiere el apoyo de un psicólogo para que podamos restablecer esas habilidades. ¿Quiere decir que ese niño ya se nos dañó para siempre? No. Simplemente necesita apoyo para desarrollar algo que todavía no ha desarrollado bien. ¿Listo? Lo otro, cuando haya exposición o intercambio de contenido sexual o violento a través de plataformas digitales. Si, por ejemplo, ustedes un día mirando el historial se dan cuenta de que hubo un acceso a contenido pornográfico. Si, por ejemplo, ustedes un día el control parental les avisa que hubo acceso a contenido pornográfico, hay que conversar con ese niño respecto a lo que vio, entender un poquito qué fue lo que vio, pero si ese niño me dice cosas como, por ejemplo, es que vi algo que se me quedó acá en la cabeza y cuando cierro los ojos lo sigo viendo, no se me va. O cuando, por ejemplo, ese niño o esa niña empieza a tener comportamientos violentos o hipersexualizados con otros niños, eso ya es un indicador de que nos toca ir al psicólogo para que nos ayuden a procesar ese contenido. ¿Qué va a pasar? ¿Ese niño se me volvió un violento pervertido? No, para nada. ¿Se me volvió un agresor sexual? No. Es un niño que estuvo expuesto a un contenido inadecuado y que necesita apoyo para poder organizar eso que vio y poder funcionar con normalidad en el resto de su vida. ¿Listo? No es como que se haya dañado para siempre. Entonces, ahí importantísimo tener en cuenta esos 2 temas para el apoyo psicológico. Y ya con esto, mi pregunta para la tarea que tienen que hacer con el pasaporte. De todo esto que ustedes vieron hoy, de todo esto que aprendieron, ¿qué creen que pueden llevarse para hacer la siguiente semana? ¿Cuál es esa cosa que ustedes podrían hacer la siguiente semana en su casa? La invitación, como yo les decía, no es a que se lleven todo y lo apliquen todo. Se van a enloquecer ustedes y van a enloquecer a los niños. Sino a que seleccionen una cosa y si esa cosa funciona, sigan seleccionando otras a lo largo del tiempo. Sean amables con ustedes, esto es difícil. Más allá de eso, quiero decirles que ustedes decidieron criar en una época que es muy compleja, que tiene muchos desafíos, pero aún así, aun cuando ustedes no saben toda la ciencia, no conocían todo lo que hay detrás de esto, ustedes han tomado decisiones de protección que parten del amor que tienen a sus hijos y eso es absolutamente valioso. Así que quiero que ustedes mismos se reconozcan todo lo que han hecho porque eran cosas para las que ustedes no estuvieron preparados de ninguna manera, que a ustedes no les enseñaron, pero a donde el amor intuitivamente los llevó. Felicitaciones para ustedes por todo lo que han hecho y por todo lo que van a hacer. Y mil gracias. Ya con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy. No sé si tengan preguntas. ¿Listo? Uy, si hay preguntas. Bueno, voy a allí, por allí hay una primera pregunta.
Yo no conozco, digamos, estudios específicos que se hayan hecho porque con los smartwatch tenemos un tema y es que hay unos que se conectan a los dispositivos, que es como tener un celular chiquito en la muñeca, y hay otros que son diseñados específicamente para los niños. Entonces ahí la investigación se divide como en esos dos campos. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando yo hablé acá de dispositivos, yo no decía solo celulares, yo les decía pantallas todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que yo dije acá aplica no solo para las celulares, sino para las pantallas. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuáles pantallas? Cualquier pantalla que esté conectada a Internet. Si el smartwatch se me conecta a Internet, es una pantalla la que tengo que monitorear de esta misma manera. ¿Listo? Cosas importantes. Hay papás que me preguntan, ¿Vivi el televisor? Si es un Smart TV, es una pantalla y necesitamos monitorearla. Mejor dicho, si el carro tiene pantalla, la nevera tiene pantalla y está conectada a Internet, toca monitorearla. ¿Listo? Vale, por aquí habían otras manitas levantadas. Ok, por allí. Uh -huh, uh -huh. Estás poniendo el punto justo en un momento donde estamos haciendo un cambio. Imagínate que con esta condena que recibieron Meta y YouTube en Estados Unidos, que siguen firme, uno de los puntos que se puso en cuestionamiento fue el diseño adictivo. Ahí no se cuestionó las reglas, ahí no se cuestionó la responsabilidad de los papás ni la responsabilidad de los niños, sino el diseño adictivo. Entonces, cuál fue la puerta que abrió ese fallo que fue de hace 2 meses? Que empezó a cuestionarse el diseño de todo. Entonces, por ejemplo, se están cuestionando diseños como el de Duolingo, porque es altamente adictivo. Ajá, entonces, y no solo el de Duolingo, muchas aplicaciones educativas están empezando a ser cuestionadas. Entonces, justo ahorita estamos como donde se abrió la puerta, yo creo que más o menos en un año, año y medio, vamos a tener como que, ojo, el diseño adictivo tiene que empezar a regularse en los espacios educativos y también para los espacios educativos empieza a haber regulación. ¿Qué pasa? Acá, por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento de estas guías de Uncoli que se hizo con todos los colegios que hacen parte de Uncoli, estuvimos también con profesores y uno de los cuestionamientos que decían los profesores era como, nosotros este tema nunca nos lo habíamos preguntado, cuando nosotros descargamos una app con fines educativos no nos estábamos preguntando por el diseño y qué era lo que motivaba a los niños a estar conectados y entonces esto empieza a abrir oportunidades para que, por ejemplo, los profes empiecen a ver con otros ojos. Una cosa que va a ser muy importante que nosotros entendamos de cara a nosotros como papás, pero también nosotros como educadores, es que necesitamos ser amorosos y compasivos con nosotros en este proceso, porque es fácil que uno diga como, ay, colegio malo, papás malos, niños malos, eso va a ser muy sencillo y es a donde nos lleva la industria, pero realmente lo que pasa acá es que nosotros estamos en un cambio de paradigma, donde el paradigma comenzó diciendo a nivel global en políticas públicas que cada niño debería tener su propio dispositivo y entre antes fuera iba a ser mejor. Eso fue una política educativa que estuvo cerca de 20 años porque nosotros como humanidad pensábamos que era lo mejor porque no teníamos toda esta información. ¿Qué pasa? Como la ciencia avanza, ahora tenemos esta información, todo esto va a empezar a generar cambios. Entonces, ¿qué pasa? Este cambio de empezar, por ejemplo, a sacar los dispositivos de los espacios escolares y a quitarles los dispositivos a los niños antes de los 16 años, es un cambio que comenzó en el año 2023 con el lanzamiento del primer libro que condensaba como toda la evidencia científica en este campo, que fue el de Una generación ansiosa de John Haidt. Entonces, si tú miras como que ahí vamos, ¿qué pasa? Las acciones humanas siempre van más despacio que la tecnología. Entonces, eso que tú dices es importantísimo, es para allá, para donde tenemos que ir, que nos lo empecemos a preguntar ahora, es valiosísimo, pero como nos lo preguntamos ahora, es importante reconocer también que antes no nos equivocamos porque quisiéramos, sino porque no sabíamos. ¿Listo? Vale. ¿Alguna otra pregunta?
Listo, mis queridos papás. Mil gracias por haber venido hoy. Acuérdense de pasar sus pasaportes para que les pongan sus sellitos de viaje y de escanear estos codiguitos para la asistencia.